¿Cuál es el escenario a esta hora? Bueno, el escenario es que hay un reclamo por aumento de salario, hay un reclamo por aumento de presupuesto, hay un reclamo en defensa de la universidad pública y hay un gobierno que está jugado a fondo en privatizar las universidades del país. ¿Por qué digo esto? Porque para poder desarrollar el negocio, porque es un negocio la educación privada y universidades privadas, lo que tienen que hacer es golpear la competencia que es la universidad pública. ¿Cómo lo hacen? Asfixiando desde el punto de vista presupuestario. Si vos recorres las facultades de las escuelas, tanto en la UNT como en cualquiera de las otras universidades, vas a poder constatar que en las aulas, en los laboratorios y en los talleres, no contamos con los recursos necesarios para desarrollar de un modo normal las actividades académicas. Ni hablar del salario. Yo creo que el plan de Milei no es inflación cero, es salario cero. ¿Saben cuánto es el aumento que nos dieron en los últimos 2 meses? 3%, 2%. ¿Quién vive con esos porcentajes de aumento? A las privatizadas de los servicios públicos, 1000% de aumento, 800% de aumento. La nafta todos los meses, 8 y 9% golpeando nuestros bolsillos. En los trabajadores y en los jubilados, 1%, 2% de aumento. Ganamos 570, 600 mil pesos aproximadamente el docente o la docente que hoy inicia la actividad en la universidad, en un país que tiene una canasta básica que hoy de bienes y servicios ha llegado casi a $1 millón de pesos. Pero una Estamos pregunta. lejísimos de la línea de pobreza. Analicemos un tema. Es Sí. real como docente. Pero, por ejemplo, los docentes de Derecho, la mayoría tiene otra actividad. Los docentes de Medicina, la mayoría tiene otra actividad. Ciencias Económicas, más viven de su actividad privada que de la docencia. Hay docentes que están en Derecho, por ejemplo, que están en otro lugar y, bueno, la docencia para algunos es un estatus, para otro medio de vida. A ver, el conjunto de la docencia, en el caso de la UNT, somos 5.000, 6.000 docentes aproximadamente. Sí. Estamos en 200.000 docentes universitarios y preuniversitarios en toda la Argentina. Hay una heterogeneidad, pero la mayoría vive de la docencia y de la investigación. Yo me pregunto, ¿cómo podemos hacer docencia e investigación formarnos con un salario tan, pero tan bajo? Hoy la docencia tiene una enorme cantidad de horas, o tiene 2 o 3 cargos, o a veces va de facultad a distintas escuelas, por ejemplo, del sistema educativo de las provincias, por ejemplo, porque tiene que vivir. Entonces corre de un lado al otro porque no le alcanza el salario. Y este gobierno que llegó diciendo que iba a solucionar los problemas, ¿a dónde nos llevó? A una pobreza que hoy ya está en 55%, miles de despidos en el sector público y en el sector privado, una actividad económica que no para de caer mes tras mes, y esta es enorme recesión. Entonces, ¿qué es lo que ha mejorado desde diciembre hasta ahora? Absolutamente nada. No podemos seguir así. ¿Estaba mejor antes? No, antes también era un desastre, pero este gobierno dijo que iba a solucionar el desastre y lo acentuó, lo agravó. Antes estábamos en 45 de pobreza y hoy estamos en casi 55. Entonces, ¿qué es lo que ha mejorado desde el punto de vista de la calidad de vida, de las condiciones laborales? No es el objetivo que tiene. El objetivo del gobierno es seguir ahorrando fondos para seguir pagando una deuda externa absolutamente usuraria y seguir perjudicando a la educación pública y a la salud pública. A ver, para poder fomentar un negocio, tanto en salud como en educación, tiene que obviamente golpear a lo que es un sistema que tiene sus problemas, sus falencias, pero que realmente tiene prestigio, como la salud pública, los hospitales públicos y como lo que es la universidad estatal. Entonces nosotros creemos que hay que sostenerla con un incremento en serio del presupuesto, no con los recursos que tenemos hoy. Doctor, usted sabe que Argentina no es un país fácil y pensar que se va a la privatización ya es un extremo. Quiero decir lo siguiente, la dictadura militar pasó las escuelas primarias al nivel de las provincias. Sí, pero no la privatizó. El menemismo pasó el nivel secundario a las provincias. Y ahora este gobierno empieza a hablar de provincializar las universidades. ¿Cuál es el problema? Cuando hablamos de un sistema educativo que tiene que ser sostenido por estados provinciales, obviamente eso es un golpe. ¿Por qué? Porque tienen menos recursos que el Estado Nacional. Nosotros eso no lo vamos a permitir, no vamos a permitir que sigan avanzando con la privatización. A ver, acá pero en Tucumán, ¿cuántas universidades hay en Tucumán? 4. 4, pero no es 2 privadas, y funcionan 2 públicas. Y funcionan pero todas. ¿cuántos había 40 años atrás? No, había una sola. Bueno, ¿avanza o retrocede la privatización? Pero ¿por qué no lo preguntamos? Le preguntamos a Ariel, si yo antes tenía una sola, ¿por qué aparecieron 3 más? ¿Por qué esta una sola no respondía o por qué?
No, ¿por qué? Porque las privadas tienen alumnos. Porque esta universidad pública que tenemos se empezó a tener bajo presupuesto, recortar y no tiene los recursos que se requieren. Hoy las carencias y las falencias que tenemos son de todo tipo y color, no solo desde el punto de vista salarial, desde el punto de vista presupuestario. Como se trabaja en laboratorio, en los talleres, en las aulas, hacemos magia para desarrollar las actividades académicas sin contar con los recursos adecuados. Desde el punto de vista de la ciencia en este país, menos del 1% se destina hace décadas. No solo este gobierno, sino los gobiernos anteriores. Para poder pensar en un desarrollo de la nación, necesitamos triplicar el presupuesto para ciencia e investigación. Necesitamos triplicar el presupuesto para las universidades estatales. Los profesionales que se forman en las universidades públicas de la Argentina tienen un enorme prestigio y lo hacen en condiciones, obviamente, de absoluta precariedad. Nosotros jamás contamos con los recursos con los cuales deberíamos contar. Esto además de la cuestión salarial, que no es un tema menor, repito. El gobierno, quiero denunciar a la ministra Petovelo, al secretario de Educación Torrendel. Ayer salen a hablar de que hicieron una mejora en la propuesta salarial. Falso, una mentira nuevamente este gobierno. Hablan de que estarían garantizando un salario mínimo de bolsillo, sin explicar en qué consiste el salario mínimo de bolsillo. Dice que ahora la garantía la irían a actualizar a abril de 2024. O sea, de pagar 2 pesos miserables, ahora van a pagar 2,50, que sigue siendo miserable. ¿Cuál es el docente? ¿Cómo? Hoy la docente y el docente que arranca en la universidad cobra 580 mil pesos aproximadamente. Reitero, esto es en un país donde la línea de pobreza está por encima de 900 mil pesos. El promedio de los salarios está en 600 mil pesos, Ariel. ¿Cómo? En Tucumán el promedio del salario está en 600 mil pesos. Con este gobierno el conjunto de los trabajadores y los jubilados está ganando miseria absoluta. Los jubilados del veto que hicieron una vergüenza. Jubilados ganando 300 mil pesos en un país donde la canasta básica es 900 mil. Que Milei lo diga, su política es matarnos de hambre. Que sea sincero con el conjunto de la población. Quiere matarnos de hambre. ¿Qué pasa con el veto? Si hay veto. ¿Cómo? ¿Qué pasa si hay veto? No, el acento está puesto desde la ADIO, por lo menos, en desarrollar el plan de lucha en las calles. A través de esa movilización, como lo hicimos el 23 de abril, como lo hicimos la semana pasada, vamos a lograr defender la educación pública y gratuita y lograr una recomposición salarial. Obviamente, estamos en contra del veto a la ley de financiamiento, pero obviamente entendemos que eso es como decía, si sale la ley sería un avance parcial simplemente. La solución de fondo va a venir, obviamente, y ahí tenemos un problema, porque el conjunto de las conducciones sindicales a nivel nacional no está en esta sintonía. Vos fíjate, la dirección de la CGT es una burocracia que se reúne con el gobierno. Yo me pregunto, con semejantes niveles de pobreza, despido y precarización, ¿cuáles son las acciones que la CGT está planteando desarrollar? Ninguna. Está negociando con el gobierno y ese es el drama que tenemos. Nosotros tenemos otras características. Ahí, finalizando. El estudiantado está desmovilizado porque tomé un poquito de historia. En la década 60, 70, el poder era de los estudiantes. Y después se fue perdiendo y hoy ya no hay poder de los estudiantes. Bueno, te quiero decir que en los últimos días y en esta semana saludamos la presencia creciente del movimiento estudiantil en las luchas con tomas de facultades y colegios preuniversitarios, con vigilia que se están desarrollando. Vos fijate, en estos últimos 3 días, en toda la Argentina empezó a ser creciente la toma de facultades, la protesta, el reclamo, porque obviamente los estudiantes también tienen muchos temas pendientes, desde el boleto educativo gratuito, el boleto público gratuito, apuntes, becas. Ahora van a sacar la beca Progresar contra los estudiantes del gobierno. Ha decidido suprimir becas que ayudaban a miles de estudiantes en la Argentina, han decidido suprimir. Entonces, claramente acá el gobierno está en contra de los estudiantes, en contra de la educación pública, de los trabajadores jubilados, y nosotros obviamente estamos en la vereda de defender esos sectores de la sociedad. Obviamente vamos a seguir impulsando la lucha por defender la educación pública y lograr realmente una recomposición salarial y de las jubilaciones. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Señora. Bien,